Este, ok, bueno, eh, el día 27 de enero, hace un par de días, se conmemoró un día que quizás no es muy famoso para la mayoría, pero aquí en sus pantallas aparece que se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. No sé cuántos de ustedes sabían esto, el 27 de enero. Se recuerda por ahí a todas las personas que fueron víctimas de, de las atrocidades, ¿no? De unos personajes llamados los nazis, por allá en las décadas de los 30 y los 40, mientras transcurría la Segunda Guerra Mundial. Se le llama así el holocausto, ¿no? Al hecho, ¿no? De la persecución y el asesinato, pues digamos, organizado, ¿sí? Sistematizado de alrededor de 6 millones de judíos que vivían en Europa. Y bueno, a algunas personas se les ocurrió nombrar este día ya desde hace muchos años para, para recordar, ¿no? a las personas que fallecieron. Y como dice ahí la imagen, ¿no? O sea, que su memoria no sea olvidada, ¿no? Que la vida de estos personajes y su muerte no sea en vano. Hay, hay una, una víctima de, dentro de estos 6 millones de judíos, uh, que puede ser conocida para algunos también. Esta chica, una adolescente, que se llama Ana Frank, en español es conocida como Ana Frank. Uh, ella era una adolescente cuando ocurrió todo esto, ¿no? En esta época. Y pues ella nació en Alemania. Obviamente ella era judía, de descendencia judía, pero nació por ahí en Alemania, y su familia huyó, ¿verdad? Huyó por ahí al país de Holanda, pues para salvar su vida, ¿no? De esta persecución. Uh, y hubo un momento en su vida donde ella pasó aproximadamente 2 años, alrededor de 2 años, encerrada en una casa, ¿sí? Sin poder salir absolutamente para nada. Ella y su familia y otras personas judías que no eran de la familia estaban ahí escondidos en una casa. Así que cerca de 2 años encerrada, ¿no? Sin poder salir para nada. Este, y en el transcurso de esos 2 años, ella escribió un diario, ¿sí? Ah, que hoy es mundialmente conocido, ¿no? Ya que este diario, su papá se encargó después de la guerra, cuando terminó la guerra, su padre publicó su diario, ¿no? para que las vivencias de su hija no fueran olvidadas, ¿no? Ya que esta chica pues falleció, ¿no? Murió en un campo de concentración. Eh,
y en su diario, que vale la pena por ahí considerarlo, por la manera en cómo enfrentó, digamos, esta tragedia, ¿no? Esta persecución, ese encierro. Hay algunas frases que vienen en este libro. Dice, por ejemplo, dice, quien sea feliz también hará feliz a otros, ¿verdad? Yo creo que eso es innegable, ya que cuando una persona es feliz, la felicidad la contagia, ¿no? A las personas que lo rodean, este, pues, el máximo ejemplo es Jesús, ¿no? Las personas que rodeaban a Jesús, sin duda que eh, se veían ah, beneficiadas, ¿no? Por la felicidad que Jesús tenía en su corazón. Dice esta otra, lo que se ha hecho no se puede deshacer, o sea, eso todos lo sabemos, ¿no? A veces, aunque queramos, así es, dice, pero se puede evitar que ocurra de nuevo, ¿no? Esto es como, a veces podemos pasarnos la vida lamentándonos por algo que hicimos, ¿no? Pero no lo podemos ya deshacer, ¿no? No podemos viajar en el tiempo y evitarlo, dice, pero sí se puede evitar que ocurra de nuevo, o sea, si ya tuvimos cierta experiencia, sí podemos evitar cometer a lo mejor el mismo error, ¿no? ¿Quién me ayuda a leer esta para, para que participemos un poquito? ¿Alguien que me ayude a leer esta frase? Yo, mijo. No. Ok, Cintia. Dice, Ok. nuestras vidas se forman gracias a nuestras elecciones. Primero hacemos nuestras elecciones, entonces nuestras decisiones nos hacen a nosotros. Sí, muy bien, ¿qué les parece esa frase? Muy cierta, ¿no? O sea, lo que somos, nosotros algún día tuvimos que decidir, ¿no? Todo lo que llevamos a cabo es pues, lo que nos forma como personas. Eh, pues en algún momento surgió en nuestra mente alguna idea que nos llevó a tomar una decisión. Esta me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, quiero que de algo de mí perdure después de mi muerte, ¿verdad? Y quizás ella sin imaginarse lo que su diario iba a provocar, ¿no? En la gente que lo leyera, pues se cumplió su deseo, ¿no? Después de su muerte, hasta la fecha, ¿verdad? Seguimos hablando de ella, pues de manera positiva, ¿no? Que es lo importante. Hay pues una forma muy madura de ver la vida, ¿no? Para una niña, un adolescente, que obviamente esta experiencia, ¿no? De ser perseguida, la hizo madurar, ¿no? Antes de tiempo, quizás. Y hay una frase en la que vamos a centrarnos en esta tarde para sacarle el mayor provecho, ¿sí? En nuestra vida día a día, ¿no? Que nos puede ayudar en nuestro día a día. Les voy a poner aquí, bueno, se las voy a decir, esta frase no la tengo, para que pongan mucha atención. Fíjense bien esta frase, dice, qué hermoso y qué bueno sería que todas las personas, antes de cerrar los ojos para dormir, pasaran revista a todos los acontecimientos del día y analizaran las cosas buenas y malas que han cometido. ¿Sí? Dice, sin darte cuenta, cada día intentas mejorar y superarte, y lo más probable es que al cabo de algún tiempo consigas bastante. Dice, este método lo puede utilizar cualquiera, no cuesta nada y es de gran utilidad. Para quien aún no lo sepa, que tome nota y lo viva en su propia carne.
una conciencia tranquila te hace sentir fuerte. Esta está un poquito más, más larga, esta lectura, esta frase, pero la idea general es que ella nos aconseja, ¿no? que, que cada noche nosotros debiéramos de hacer un alto, ¿sí? En nuestras vidas para analizarnos, ¿sí? Para hacer como un resumen de lo que fue nuestro día. Dice las cosas buenas y las cosas malas, ¿sí? Todo lo que hemos hecho, las analizáramos, ¿sí? ¿Para qué? Para que al día siguiente nosotros intentáramos, obviamente, pues mejorar, ¿sí? O sea, lo que hicimos bien, pues seguir tratando de hacerlo, incluso maximizarlo, ¿no? Aumentarlo. Y lo que hicimos mal, pues corregirlo. Dice que incluso sin darnos cuenta, cuando nosotros estamos acostumbrados a este ejercicio de analizarnos, poco a poco vamos a ir mejorando, ¿no? Nuestros hábitos, nuestras acciones. Y llama la atención porque, bueno, como les dije, Ana estuvo cuando ella escribió esto, ella estuvo muy acostumbrada a hacer este ejercicio, ¿no? En en ese encierro, ¿no? De 2 años que tuvo ella escondida. Ella tuvo tiempo para dejar de fijarse un poco en los demás y dedicar tiempo a la introspección, ¿no? O sea, a experimentar un poco sus emociones y analizar un poco lo que ella hacía, ¿no? En vez de lo que los demás hacían. Algo importante, ¿no? Que de hecho la Biblia lo aconseja bastante, ¿no? El hecho de analizarnos a nosotros mismos en vez de estar fijándonos en lo que hacen los demás. Entonces, en esta frase vamos a centrarnos un poco y vamos a analizar algunos textos bíblicos que van desglosando pues este consejo, ¿no? De esta niña. Me gustaría que me acompañaran a leer en el Salmo 4. Voy a pedirle a alguien que guste a leer el Salmo 4:4. Por favor, Salmo 4:4. ¿Yo te ayudo? Sí, por favor. Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Ok. Por aquí, este salmo nos habla de que nosotros, antes de dormir, cuando estemos ya en nuestra cama, debemos de pensar en lo que hemos hecho, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta imagen que está por aquí, es la realidad de muchos de nosotros, ¿no? Hoy en día, cuando nosotros estamos por dormir, generalmente estamos o viendo por ahí a la televisión o checando los últimos mensajes, ¿verdad? En nuestras redes sociales, como para no dejar ningún pendiente para el día siguiente, ¿no es cierto? Pero aquí el Salmo nos invita a hacer otra cosa. Dice, templad y no pequéis. Dice, vale, esta versión me pareció interesante. Dice, conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid. Dice, conversad en vuestro corazón. Yo creo que es algo que todos hemos hecho.
Es como una plática, ¿no? Interna, una plática con nosotros mismos y con Dios, obviamente, ¿no? Cuando meditamos. Es un acto como de estar examinándose uno mismo, ¿no? Dice, conversad en vuestro corazón, o sea, eh, a veces hasta se pelea uno con uno mismo, ¿no? Cuando hace uno esto. eh, y es una acción interesante, ¿no? El hecho de estar, miren, una vez escuché una reflexión eh, de un pastor que ustedes conocen, el pastor Fernando, ¿va? Que nos ha acompañado aquí en algunas ocasiones, eh, que hacía ver un poco la importancia de lo que es la noche, o sea, cuando el sol se oculta, nosotros como creyentes en lo que dice la palabra de Dios, sabemos que los días cuando comienzan, a las 12 de la noche o cuando nos levantamos, ¿cuándo comienza el día? Al ocultarse el sol. El día comienza cuando el sol se oculta o cuando anochece. eh, y, y nosotros estamos como que mentalizados, ¿no? Obviamente por nuestra cultura, aunque nosotros lo sabemos que bíblicamente, o sea, que Dios creó los días de esta manera, ¿no? Comenzando cuando el sol se oculta. Estamos tan acostumbrados a un horario, ¿no? Que se estableció después en la historia, que nosotros le damos, por ejemplo, mucha importancia a lo que es a la mañana, ¿no? Cuando nos levantamos, incluso como cristianos, no siempre estamos promoviendo que en la mañana se ore, no se estudie antes de irnos a trabajar, o sea, como que lo primero que hagamos al despertar sea tener comunión con Dios y eso está perfecto, ¿no? Pero muchas veces descuidamos lo que es el asunto de la noche, ¿sí? Que es realmente cuando el día comienza, ¿sí? Cuando nosotros debiéramos de ponernos en un contacto especial con Dios, más allá de estar siempre en contacto con Él, tomar un momento para comenzar realmente el día a su lado, ¿no? Y la Biblia hace mucha referencia a esto, ¿no? Al hecho de que nosotros al acostarnos a la noche, en las primeras horas del día, aunque suene raro, ¿sí? Que es en la noche, las primeras horas del día, después de que el sol se oculta, nosotros hagamos como un examen de nuestras vidas, ¿sí? Que es un poquito el consejo que da Ana en su diario, ¿sí? Dice, antes de cerrar los ojos para dormir, revisa, revisa tus acciones, ¿no? De lo que hiciste ahora sí que en el día anterior, ¿no? Porque el día comienza al ocultarse el sol. Pero como les decía, muchas veces nosotros lo que revisamos en lugar de revisar nuestros actos, es revisar nuestros celulares, ¿no? Y es como que muchas veces una rutina que tenemos para no dejar cosas pendientes. Eh, el consejo aquí del rey David también dice es, conversad en vuestro corazón, ¿sí? Sobre vuestra cama, o sea, cuando estamos ya descansando, cuando estamos tranquilos, que hemos hecho nuestro trabajo en el día, eh, ahí es el momento de tener este análisis, ¿no? Esta conversación con nosotros mismos. Y vamos a leer ahora en Jeremías 3, versículo 49. Jeremías 3, 49. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Jeremías 3, 49.
Les dije, Jeremías, ¿qué, perdón? les dije 49 no entiende, ¿verdad? No. Jeremías 3. Déjenme les digo cuál es. Ese, Jeremías, bueno, se me perdió ahorita lo llamamos. Me les digo rápidamente. Jeremías. Eh, 31. A ver, bueno, se me perdió. Vamos a leer el siguiente. Dice, es Salmo 119. Salmo 119, 59. ¿Quién me ayuda a leerlo? Aquí lo tengo. Hijo, Sí. Sí. Caleb, Sí, está bien. es 119, ¿quién me dijo? Salmo 119, 59. 59. Ok, Sí. dice, consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. Consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. Muy bien. Fíjense lo que dice este salmo. Para nosotros cambiar nuestra actitud, cambiar un hábito, para nosotros mejorar, como decía la frase de Ana, ¿no? O sea, mejorar. Nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer. Necesitamos pensarlo. Como les decía muchas veces, este acto de autoanalizarnos, que parece algo muy sencillo, que no cuesta nada, parece que sí nos cuesta mucho muchas veces, ¿no? Pero debemos, si queremos mejorar nuestra vida, tenemos que considerar nuestros caminos, dice este salmo, ¿no? Considerar nuestros caminos. El que les iba a leer ahorita, que les dije que era Jeremías, era Lamentaciones 3:40, que fue el texto que leímos al inicio de esta reflexión, que nos hicieron favor de leerlo. Se los voy a leer aquí, dice Lamentaciones 3:40. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Sí? O sea, la invitación sigue siendo, escudriñemos nuestros caminos, escudriñemos, examinemos, pensemos, conversemos con nosotros mismos acerca de lo que estamos haciendo o dejando de hacer. ¿Sí? Y como les digo, el consejo, ¿sí? No es que sea forzosamente a cierta hora del día, pero el consejo que vemos aquí en la Biblia es de que este autoanálisis es bueno hacerlo cuando estamos antes de dormir, ¿no? Que es cuando tenemos un poquito de calma, cuando ya no tenemos pendientes,
cuando el día está comenzando, ¿no? Hacer ese análisis de nuestros actos. Hay también otro texto, quiero que leamos, que se encuentra en Ezequiel 18:27. Ezequiel 18:27. Vamos a leer el capítulo 18 de Ezequiel. 18:27, ¿me permite, Caleb? Sí, por favor. 18:27 dice, apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo juicio y justicia hará vivir su alma. Sí, dice que por aquí dice el impío, o sea, las personas que hemos hecho algo malo, ¿sí? Cuando nos apartamos de eso malo que estamos haciendo, pues estamos ahora sí que salvando la vida, ¿no? O sea, pero fíjense bien lo que dice el 28. ¿Por qué es que el impío dice deja de hacer lo que estaba haciendo? Dice porque miró y apartóse de todas sus prevaricaciones que hizo y de cierto vivirá, no morirá. Dice porque miró, o sea, porque él se dio cuenta de que algo que estaba haciendo lo iba a llevar pues a la perdición, ¿no? Si nosotros no tomamos un tiempo para mirar lo que hacemos o dejamos de hacer, nunca vamos a cambiar, ¿no? nuestra actitud, nuestros hábitos, nuestras acciones. Todos nuestros días van a seguir siendo iguales, ¿no? Entonces aquí dice que las personas que cambian, los impíos que dejan de hacer lo malo, es porque antes miraron que lo que estaban haciendo era malo, ¿sí? Entonces, el consejo de estos versículos es que si nosotros queremos mejorar, si queremos ir siempre hacia adelante, ¿no? Hacia arriba, como está en esta imagen, debemos mirar, debemos examinarnos, debemos autoanalizarnos para que nosotros podamos saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Eso es muy, muy importante. Dice en la frase que leíamos ahorita, ¿no? De Ana en la última parte, dice, una conciencia tranquila hace a una persona más fuerte. No sé cuántos de ustedes estén de acuerdo. Cuando nosotros no tenemos la conciencia tranquila, para empezar ni podemos dormir, ¿no? Porque por ahí eso que estamos haciendo mal y que quizás no nos hemos detenido a analizarlo, a confesarlo, no nos deja dormir y en cierta forma nos mantiene como en un estado de ansiedad, ¿no? O sea, el no tener una conciencia tranquila. Hay un salmo que habla un poquito de esto, ¿no? El Salmo 32, vamos a buscarlo. El Salmo 32. David, el rey David, un personaje el cual nos hablaba el pastor en la mañana acerca de que David fue un buen pastor. Nos da mucho material en este tema, ¿no? Ya hemos leído varios salmos. Dice el Salmo 32, voy a leerles el versículo desde el 3, ¿sí? Salmo 32, 3 dice, mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedades de estío. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Confesaré y dije contra mí mis rebeliones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí David está contando pues su experiencia, ¿no? Algunos estudiosos de los salmos nos dicen que en este salmo él se refiere a aquel pecado que él encubrió, ¿se acuerdan? Cuando tomó a una mujer que no le pertenecía y para cubrir ese pecado, se cometió otro, ¿no? De mandar a asesinar a Urías, el esposo de esta mujer. Y dice que cuando en todo el tiempo que él no confesó su pecado, ¿no? Que él lo encubrió, dice que sus huesos, ¿qué pasó? Dice, se envejecieron. En algunas otras versiones dice, se secaron, ¿no? Y parece que esto es así como una poesía, ¿no? Pero hoy sabemos, ¿no? Con la ciencia o sea, cuando uno está ansioso por algo, aunque aparentemente no sea así, aunque David aparentemente estaba tranquilo porque su plan había funcionado, su conciencia no lo dejaba tranquilo, ¿no? Y literalmente esta condición del ser humano, o sea, la depresión, la ansiedad, todos estos problemas psicológicos acarrean problemas, por ejemplo, en los huesos, ¿no? Todo el estrés que una persona maneja cuando no tiene la conciencia tranquila afecta, por ejemplo, sus huesos. Y aquí David lo está diciendo, dice que sus huesos se envejecieron mientras él encubrió su pecado, o sea, mientras no le confesó sus pecados a Dios. ¿Qué tan importante será entonces ese análisis, ¿no? de nuestro día a día, de nuestros actos, de las cosas buenas, de las cosas malas que hacemos para estar en paz con Dios, ¿no? Muchas veces nos sentimos ansiosos, nos sentimos enfermos, pero así, así pasan los días, ¿no? Y no se nos ocurre pensar que la solución está en tomar ese momento de hablar con Dios de conversar con uno mismo y con Dios para ponerle solución a eso que estamos haciendo mal, ¿no es cierto? Ahora hay algo muy curioso, ¿verdad? Que quizás las personas que están en el medio de la medicina, ya por aquí, ahorita ya que estaba conectado Dani, seguramente a él le ha pasado que las personas no quieren examinarse, ¿sí? No quieren hacerse cierto examen médico o alguna revisión. ¿Por qué? ¿Por qué creen que en general no nos resistimos como que a hacernos pruebas, ¿no? Exámenes, revisiones? Seguramente que cuando no queremos hacernos chequeos o revisiones es porque en el fondo sabemos que algo anda mal, ¿no? y no queremos como que o confirmarlo o que el médico nos regañe, ¿no? Por nuestro estilo de vida y preferimos como que ignorarlo, ¿no? O sea, nos sentimos mal, y es algo muy, muy común, ¿no? Que vamos al médico hasta que ya nos vamos muriendo casi, ¿no? Ya cuando muchas veces no hay remedio, porque les digo, le huimos a los exámenes, ¿no? Porque sabemos que algo anda mal, o sea, nosotros mismos ya lo sabemos, pero como que decimos, a lo mejor sí lo ignoro, a lo mejor no es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, esto mismo nos pasa, ¿saben? Esto mismo nos pasa en nuestra vida
o sea, nuestra vida espiritual, ¿no? Les decía, es más fácil como que ponernos, no sé, a ver la televisión, a leer un libro. Es más fácil hacer eso que dedicar un tiempo al análisis de nuestra vida, de nuestros días, de nuestros actos. Como diciendo, yo sé que algo está mal en mí, yo sé que estoy haciendo algo malo, pero lo ignoro, ¿no? Prefiero ignorarlo, un poco como lo que le pasó a David, ¿no? Él sabía que había hecho mal, pero decidió ocultarlo ahí, ¿no? No quería hacer ese examen ante Dios. Fíjense bien, vamos a buscar en Ageo, Caleb, ¿sí? también puede ser como, por ejemplo, uno les está hablando a algunas personas de Dios, ¿verdad? Que no son creyentes, pero que les gustan, ¿no? Y entonces llega un momento en que ciertos temas les asustan, ¿verdad? Sí, Hay ciertos temas que les asustan, saben que es verdad, pero les asustan. Y luego dice, oh, no, dice, mejor, ¿sabes qué? Mejor ahí que quede porque, no, entre menos sepa, yo pienso que es mejor, ¿verdad? Así me sí, ha tocado. Entonces, pues tristemente no es así porque no es mejor porque dice que Dios nos va a juzgar de acuerdo a la luz que recibimos, pero también a la luz que rechazamos. O sea, porque a veces puede no conocer porque no hay nadie quien le hable, pero hubo alguien quien le habló y dijo, no, mejor no. Entonces, eso no quiere decir que está excusado de que porque no conoció, es que no quiso cuando se le presentó la oportunidad. Es parecido, ¿verdad? sí, o sea, muchas veces así actúan muchas personas o nosotros mismos, ¿no? O sea, que ellos como que saben, por ejemplo, que algo que ellos hacen está mal, ¿no? Pero como que no quieren que alguien se los confirme, ¿no? O sea, estudiando la palabra de Dios, ¿no? Sí, así somos, ¿no? Les digo, preferimos ignorar antes que enfrentarnos a un examen de conciencia. Fíjense bien lo que dice Ageo, el capítulo 1, el versículo 5, dice Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Fíjense otra vez la recomendación, dice, pensad bien sobre vuestros caminos. Y luego fíjense lo que dice, sembréis mucho, en el 6, y encerráis poco. Coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez vuelve a decir, meditad sobre vuestros caminos. ¿Sí? Y hay infinidad de textos, ¿no? Que nos llaman a un análisis de nuestros caminos, de las cosas que hacemos, ¿no? En el día. Y aquí Dios está diciendo, mira, tú te esfuerzas, pero no ganas nada, ¿no? Tú, dice, comes, pero no te sacias. eh, y da varios ejemplos, ¿no? Como diciendo, tú estás viviendo tus días, pero no te pones a pensar por qué obtienes los resultados que obtienes, ¿sí? Y por qué si comes no te sacias, ¿sí? ¿Por qué si trabajas y recibes un salario, dice, parece que te lo echas a la bolsa y tu bolsa está rota porque el dinero se te acaba en un día, ¿no? Entonces, dice, revisa tus actos, medita tus caminos. ¿Por qué tienes los resultados que tienes? Eh, y eso es algo que yo creo que muchos no hacemos, ¿no? Ah, queremos, como dicen por ahí, queremos obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo.
¿sí? Si, por ejemplo, yo, no sé, yo siempre llego tarde a mi trabajo, y quiero llegar temprano, pero me levanto siempre a la misma hora, ¿no? Y siempre llego tarde y me enojo, y le echo la culpa al semáforo, le echo la culpa al conductor lento que va delante de mí, o no sé, ¿verdad? Pero no medito en mis caminos, o sea, por ejemplo, no me pongo a pensar en que si yo quiero llegar temprano y siempre llego tarde, me tengo que levantar que más temprano. Pero es más fácil, les digo, echar la culpa a alguien más, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios está diciendo aquí. Dice, ponte a examinar los resultados que obtienes, y, y ponte a pensar en por qué los obtienes, o sea, qué es lo que estás haciendo o qué es lo que estás dejando de hacer. Hay algo que, ah, ya para ir concluyendo, por ejemplo, en el mundo del deporte, ustedes saben, cuando hay equipo, generalmente los atletas o los equipos deportivos tienen un entrenador. Y generalmente en algunos deportes, cuando los partidos acaban, siempre sale el entrenador, un jugador a dar como una conferencia de prensa donde algunos reporteros le hacen preguntas y explican qué pasó en el juego, por qué ganaron, por qué perdieron, o así, ¿no? Entonces, en el mundo del deporte, pues se critica mucho por ejemplo, a los entrenadores que sus equipos pierden o juegan mal, y en las conferencias de prensa que hacen, para ellos todo está bien, ¿sí? O sea, les preguntan, oye, ¿por qué tu equipo perdió? Y le echan la culpa al árbitro, le echan la culpa al rival, ¿no? Que no los dejó jugar bien o que fueron muy sucios en su juego. Pero nunca hacen como una reflexión, un autoanálisis, no hay un espíritu pues ¿cómo se le llama? Pues de, de honestidad, de decir, bueno, ¿saben qué? Es que la regamos en esto, yo me equivoqué en hacer un cambio, en decirle a mis jugadores que jueguen así, y incluso hasta la prensa o los reporteros pues hasta se burlan de ellos, ¿no? Porque ya conocen a algunos que nunca reconocen sus errores. No sé cuántos de ustedes eh, eh, conviven o somos de esas personas de que nunca reconocemos nuestros errores. Entonces es algo muy desesperante porque hay una frase, ¿no? Que dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice. O sea, la persona que no reconoce sus errores, dice, es peor que un ciego, ¿sí? También pasa, ¿no? Cuando uno es, por ejemplo, cuando uno es estudiante, que uno sabe, ¿no? Que a lo mejor uno no le echó las ganas que debía, pero que es más fácil decir, no, pues que el profe, es que le caigo mal, por eso me reprobó, ¿verdad? Pero yo no me doy cuenta no me quiero dar cuenta de que a lo mejor me faltó esforzarme más. Ahora, hay algo muy importante, ¿sí? Si nosotros hacemos un autoanálisis de nuestras vidas, de nuestro día a día, también es probable que nosotros nos juzguemos mal, ¿sí? O que nos equivoquemos en la manera en que nosotros nos analizamos. Hay personas que no se analizan, ¿no? O sea, eh, preferimos simplemente ignorar lo que hacemos. También hay personas que sí se analizan o que nos analizamos o lo hacemos mal, ¿no? Quizás desde una perspectiva equivocada. Y puede ser que
que mi autoevaluación o mi autoanálisis también esté equivocado, ¿no? Y entonces va a salir igual de malo que no analizarse. Y es por eso que siempre que nosotros nos analicemos, que no lo hagamos simplemente con nuestra manera de pensar, sino a la luz, por ejemplo, de la Biblia y siempre en compañía de Dios, ¿sí? Porque quizás algún psicólogo te dice el mismo mensaje que estamos dando aquí, ¿no? O sea, autoanalízate y para que cambies tu manera de ser, ¿no? Pero en ese análisis nos podemos equivocar. Entonces necesitamos de la ayuda de Dios para hacer un examen, un análisis acertado. Y de eso nos habla un poquito en Primera de Juan. Les voy a pedir que me ayuden a buscar en Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Les voy a leer el versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20 dice: porque si vuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. ¿Qué quiere decir este texto? Dice que cuando nuestro corazón nos reprende, o sea, cuando nosotros precisamente hacemos este ejercicio de autoanalizarnos, puede ser que nos juzguemos injustamente, ¿no? O que sea tanto el hecho de autoanalizarme de que ese análisis me lleve, por ejemplo, a deprimirme, ¿sí? Porque no, pues que la regué, y si la regué, pues ya no sirvo para nada, ¿no? Podemos pensar. Pero aquí dice que cuando nuestro corazón nos reprende, dice, mayor es Dios que nuestro corazón. O sea, quiere decir que aunque en nuestra mente nosotros podamos analizar nuestros actos, seguramente incluso Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, mayor es Dios que nuestros corazones o que nuestras mentes. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso nosotros podemos juzgar mal nuestras intenciones. Y ahorita le estábamos dando énfasis como a ver por ejemplo, a ver las cosas que hacemos en nuestro día y nos enfocamos muchas veces, por ejemplo, en lo malo, ¿no? Pues hice esto malo, pues soy malo y la riego y ya, ¿no? Pero aquí Dios a través de Juan nos está diciendo, o sea, nos está dando como esperanza, ¿no? De decir, bueno, sí, a lo mejor te estás equivocando, dice, pero Dios está viendo tu intención, ¿no? Como hace poco nos decíais ahí, ¿no? En una aplicación basada en un texto de Elena de White, ¿no? Que dice que muchas veces Dios suple nuestra, no recuerdo exactamente la frase, pero, o sea, que cuando nosotros intentamos, ¿no? Mejorar, cuando nosotros intentamos obedecer a Dios, muchas veces la regamos, ¿no? Y no hacemos las cosas perfectas como quisiéramos. Pero dice aquí, mayor es Dios que vuestros corazones, o sea, Dios nos está dando la esperanza, ¿no? De que sí, a lo mejor la hemos regado, necesitamos mejorar mucho, pero Dios, dice, puede ayudarte, Él es mayor, dice, Él conoce todas las cosas, ¿sí? O sea, Él incluso conoce mejor tus intenciones que tú mismo, ¿sí? Porque quizás muchas veces pues nos podemos deprimir, ¿no? Porque no hacemos las cosas bien, o nos podemos juzgar muy duramente, ¿no? Pero Dios aquí nos está diciendo que es mejor que lo incluyamos, ¿no? En ese análisis, porque él nos conoce mejor incluso que nosotros mismos.
Y luego, ya para concluir, vamos al Salmo 139. Salmo 139, que es un salmo muy conocido. Salmo 139. Y aquí la importancia de incluir a Dios en ese análisis que hagamos, ¿no? En ese consejo que nos dejó escrito en su diario esta chica Ana Frank, de que antes de dormir nosotros cuando pasáramos revista a los actos, dice, a los buenos y a los malos, ¿no? A veces nomás nos fijamos en lo malo, también hay que fijarnos en lo bueno que podemos hacer. Y ese análisis nos va a llevar a mejorar día a día, ¿no? Pero sabemos que esto no se puede hacer sin la dirección divina y sin su poder. Entonces, fíjense bien lo que dice el Salmo 139, el versículo 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Sí, aquí es importante, ¿no? Ahorita estamos hablando del autoanálisis, o sea, de yo conversar conmigo mismo, de recordar lo que hago, de analizarme yo, ¿sí? Pero aquí esto es aún más importante, ¿no? Porque Juan nos decía que Dios es más grande aún que nuestra mente, nos conoce mejor que nosotros mismos y dice, Jehová, tú me has examinado, ¿sí? Y me has conocido. ¿Qué mejor cosa hay que eso, ¿no? Que Dios, que conoce todas las cosas, Él sea el que nos ayude a examinarnos. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Muchas veces a nosotros se nos puede olvidar lo que hacemos en el día, ¿no? En ese análisis podemos decir, a ver, pues, ¿qué hice hoy? Pues fui al trabajo, hice esto, hice lo otro. Pero dice aquí el Salmo que Dios, dice, nos está viendo desde que nos levantamos. Si nos sentamos, Él sabe todo lo que hacemos. Y dice que incluso nuestros pensamientos, Él los entiende. Muchas veces ni nosotros nos entendemos, ¿no? Pero dice que todo lo que pensamos, Dios lo conoce y lo entiende. Es bien importante. Dice que conoce, dice mi senda, o sea, lo que yo hago y mi acostarme, ha rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. O sea, dice el 4, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, Dios sabe incluso lo que vamos a decir, ¿no? Dios sabe si vamos a decir hasta una grosería, si vamos a insultar a alguien, y Dios ya sabe lo que vamos a hacer. A ese nivel Dios nos conoce y nos puede examinar. Y aquí David sigue hablando un poquito de la grandeza de Dios y cómo Él nos conoce de la manera más íntima. Y al final del Salmo, en el versículo 23, pues cierra así como con broche de oro, ¿no? Después de que dice todo lo que Dios te conoce, dice el 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ¿no? Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué les parece? Es como esta frase de Ana Frank, ¿no? Pero incluyendo a Dios, ¿no? Si nosotros a veces nos podemos equivocar juzgándonos o examinándonos, seguramente Dios no se equivoca, ¿no? Y si nosotros a lo mejor creemos que estamos haciendo algo bueno, Dios puede decirnos que eso que creíamos que era bueno realmente es malo.
o al revés, ¿no? Podemos creer que estamos haciendo algo mal y Dios puede decirnos, ¿sabes qué? Por ahí es. O sea, siempre necesitamos de esa inteligencia superior que es la de nuestro Dios, que nos puede ayudar a examinarnos de una manera sana y objetiva y verdadera. ¿Sale? Entonces, nos quedamos con ese pensamiento y el consejo, ¿no? De que antes de dormirnos, ¿no? Al estar acostados, en vez de ignorar lo que hemos hecho en el día, en vez de ignorar o de no querer dedicarle un momento al análisis en compañía de Dios de nuestros caminos, pues esa es la invitación, ¿no? A hacer ese ejercicio diariamente, y con la ayuda de Dios, como decía Ana Frank en su frase, sin darnos cuenta, vamos a ir mejorando poco a poco nuestros actos, nuestra vida, ¿verdad? Y ese es mi deseo, que todos podamos seguir creciendo en todas las áreas de nuestra vida, pero siempre acompañados de nuestro Señor, ¿verdad? Que Dios nos bendiga. Vamos a escuchar un canto que nos van a poner por aquí, ¿sale?